Buenas tardes, noches o días, depende a qué horas esté viendo usted este video. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que predicamos, es donde está fundamentada nuestra fe y es lo que enseñamos. Si a usted le interesa saber qué dice la Biblia acerca de Dios, acerca de su Hijo, acerca del Espíritu Santo y acerca del mundo, de toda la gente, pues le invito a que escuche, que analice, que vea. La palabra de Dios se debe de aceptar voluntariamente. Si queremos entender algo, pues necesitamos que nos expliquen, como todo, pero es de cada uno, si lo desea, si quiere. Inclusive nosotros hacemos la invitación al templo, pero es decisión de cada quien. No es de que tienes que, aquí no hay legalismo, en la palabra de Dios no hay legalismo. Todo es voluntariamente. No hay fanatismo tampoco, como muchos dicen, ¿verdad? Es voluntario. Estamos viendo nosotros en los miércoles, ¿qué fecha es, mija? ¿Miércoles qué? 16. Miércoles 16 de marzo del 20, ¿qué? ¿2? 22. Del 22, bien, ya ni sé ni los años que estamos viviendo. Bien, hemos hasta aquí estudiado de Romanos, hemos visto el capítulo 8, lo cerramos la semana pasada, ¿sí, verdad? Y he tenido una pequeña lucha, por decirlo de alguna manera. O predicamos lo que sigue, el capítulo 9 del 1 al 5, o le doy un resumen de lo que es la palabra de Dios, lo que significa Romanos, que me parece que es mejor que entrar al capítulo 9, no que sea malo entrar al capítulo 9, pero es una reflexión acerca de, pues, ¿qué es el amor de Dios? ¿De qué hablamos? ¿Verdad? Que toda la obra divina de Dios está representada en su palabra y nos habla de su amor. Es la obra poderosa del Espíritu Santo en el ser humano. Hay un versículo que dice que la fe viene por el oír, que es Romanos, ¿qué? 4:17, no recuerdo, a ver si me lo tienes por ahí, búscamelo. La fe viene por el oír, porque la fe no nace sola. La fe no viene nada más porque yo quiero tener fe. Eso viene después. Déjeme como un poco la camisa que me está molestando un poco. Es necesario que entendamos que todo es voluntario y que la fe es un don que Dios da a la persona. Cuando Dios habla por el predicador, por el misionero, por el pastor, por el maestro de la escuela dominical, inclusive por un canto, nos puede estar hablando la voz del Señor. Y pues nosotros sabemos qué es lo que dice el versículo, si lo tienes. Es Romanos 10:17. 10, para la cual de 17, ¿verdad? 10:17. ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa todo esto? Porque vamos a entender realmente que Dios nos está hablando con un propósito a cada persona. Porque Dios mandó a su Hijo a que muriera, naciera y muriera en la cruz, derramara su sangre por todos, no por uno. Ahí en Juan 3:16 nos lo explica muy claramente el motivo y la razón. Si el ser humano se pudiera salvar por sí solo, por obras, pues ¿qué caso tendría que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, hija. Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros recibiéramos ese amor de Dios. Cada uno de nosotros, cada ser humano, cada persona pensante, cada persona que tiene un alma que fue creada por Dios, Dios le habla a esa persona. Pero Dios no va a venir a bajarse del cielo y torcernos el brazo o agarrarnos del oído y decir, tienes que escucharme. Si usted quiere escuchar, a lo mismo que cualquiera de nosotros, si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, pues es muy decisión suya. De mi parte es ampliarle, que no es por convencimiento de persona alguna el aceptar a Cristo, es por convicción propia, pero ¿cómo? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos oír
primeramente, no nomás escuchar distraídamente. Por eso dice que la fe viene por el oír atentamente, ¿verdad? Escuchar, no, escuchar. Dice, no, pues escuché un ruido, quién sabe qué sería, ¿verdad? No, el oír atentamente la palabra de Dios. Por eso hay otro versículo que dice, si oyeres hoy su voz, no, ¿cómo dice el versículo? A ver, ahí en Hebreos, ¿qué dijimos? Si oyeres hoy su voz, no los que vuestros. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Porque habla del corazón, es la mente. Nos cerramos, no queremos saber nada. Lo que del corazón que habla la Biblia es donde se sienta el alma, los sentimientos, las emociones, el conocimiento, el intelecto, todo aquello. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo lo presenta la palabra de Dios? Es Hebreos 3, 7 y 8. 3, 7 y 8, ¿cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de tentación en el desierto. Amén. Gracias, mira. ¿Cómo saber que Dios nos está hablando? Si oyeres hoy su voz. Cuando Dios nos habla por medio de una persona que anda en la calle dando tratados, haciendo la obra del Señor, y nosotros agarramos el tratado y lo aventamos, eso no me interesa. Dios nos está hablando. Y todo eso va a ser tomado en cuenta. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia del Señor. Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, o sea, el ser humano, una sola vez y después al juicio. ¿Lo tienes, Hebreos 9:27? Léelo por favor en la Biblia. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y después al juicio. Cada persona creada por Dios, nacida de hombre y mujer, tiene un propósito en esta vida. Mientras no dispongamos nuestro corazón a saber realmente qué es lo que quiere Dios de nosotros, cree que seamos fanáticos y que estemos aquí todo el tiempo y acusando a los demás que son culpables. No. Dios dice, mira, si oyeres hoy mi voz, escúchala. No endurezcas tu mente, no te cierres, abre tu mente de la manera que la palabra de Dios nos muestre ese gran amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya lo dije una vez, que es el mundo, no es el globo terráqueo en el planeta, es la gente humana que vive en este mundo. Cada persona tiene su propia mente, cada persona tiene sus propias ideas, sus propias opiniones. La palabra de Dios está ahí como un guía. ¿Para qué? ¿Qué propósito es ese guía? A fin de que tu alma y la mía y la de todo ser humano no se pierda. ¿Qué es perderse? Ir al lago de fuego al final. Porque no es el infierno, es el lago de fuego al final. Todo eso está preparado para el enemigo, no para el ser humano. Para el ser humano, como lo dije una vez, no es que Dios los mande, es que el mismo ser humano se toma de la mano del enemigo o del diablo, para que quede más claro, y se va con ellos a hacer su vida. Mis reglas, mi derecho, ¿quién pone todo eso en la mente? Es que es mi cuerpo. ¿Quién pone todo eso en la mente? ¿Son pensamientos propios? No, no son pensamientos propios. Alguien lo dijo influenciado por algún espíritu y uno lo repite como perico. Es que es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo ni es tu vida. Si fuera tu cuerpo y fuera tu vida, tuvieras control en tu vida y en tu cuerpo. No te enfermes, no engordes, no esto, no lo otro, que no te salgan arrugas. Que se tenga el tiempo y que me quede 18 años. No, no podemos controlar eso. Lo que pasa es que Dios nos habla de una y otra manera. ¿Cuántos predicadores verdaderamente hay que te predican la palabra de Dios? Porque no podemos decir que no están ahí los videos, porque yo los veo. Pero ¿qué más hay en YouTube y en Facebook? No más hay videos de hablar de la palabra de Dios. Nos vamos a ver TikTok, no mejor que ver lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a ver otras cosas, porque esto no trae de amor, de riqueza. No. Dios te está hablando de su gran amor, con su gran amor, y te lo ha demostrado con su Hijo cuando lo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo, como lo dice Filipenses 2, del 5 al 11, muy repetido esos versículos. Le voy a pedir a ver si que los busque y que nos los lea. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. ¿Quién? Jesucristo. Entonces vino nada más por puro gusto para hacer todo eso. Si ese caso fuera, entonces ¿para qué vino a morir Cristo si el hombre o el ser humano puede salvarse por obras? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Después de haber dicho esto, de haber entrado en este tema, déjenme hacer una oración y ahorita pasamos a lo siguiente. Oremos, pues, bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu paciencia. Te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, quita de mí sentimientos, emociones que no van de acuerdo con tu palabra, con lo que tú deseas. Inclusive movimientos, Señor, que no sean aceptos a tu palabra, a cómo se debe presentar. Dame sabiduría, úngeme con tu Espíritu, de manera que pueda presentar tu palabra como se debe presentar. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, en Cristo Jesús, perdón nuestros pecados. Amén. Bien, estamos haciendo esta reflexión porque hemos finalizado el capítulo 8 de Romanos. Por la palabra de Dios sabemos que Dios en su gran amor, para los seres humanos es verdad, porque nos está demostrando en la palabra, ¿verdad? Por todo y por todos las personas humanas, los seres humanos. No hay acepción de personas para Dios, es lo que hablamos. Cuando la palabra de Dios habla del mundo, se está refiriendo a la multitud de personas en este globo terrenal, ¿verdad? Entonces, todo eso, ese gran amor que Dios ha mostrado para nosotros, enviando a su Hijo, nos deja ver qué tan grande, por decir, de tal manera, a Juan 3:16, amó, no amará ni nada, no, ya, amó, lo está amando, lo seguirá amando, Dios al mundo, que ha dado a quién, a su propio Hijo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree, no crea, ni creyó, ni creerá, crea, continuo y consistente, no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces ese amor por todo y a todos los seres humanos, y vemos que por medio de su palabra nos informa, porque es una información lo que nos dice precisamente Juan 3:16. Si sabemos que Dios nos ama, pero se valen las preguntas, ¿verdad? No nada más es cómo saber que lo hace siempre y lo seguirá haciendo y lo hará siempre. Y perdonen porque estoy leyendo que lo que yo mismo escribí a veces no me entiendo, ¿verdad? Dios no es un ser humano como usted o como yo, como cualquier otra persona, aunque tengan millones de millones de oro, plata, todo lo que tengan aquí en la tierra. Dios no es un ser humano y Él es dueño de todo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos entregó su amor? Porque nos ama de tal manera, porque somos creación suya, porque no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo ser humano entienda ese grande amor que tiene por la humanidad. Es que Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho. El mismo ser humano se ha encargado de voltear las cosas que Dios ha escrito en una manera. No es que la palabra de Dios sea simple, ni que no sea verdadera, sino que es sencillo el mandamiento que Dios nos da. ¿Por qué? Por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sabes qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz el bien. Porque el que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado. Sabemos que Dios nos habla
nos habla y nos enseña su grande amor y nos da el ejemplo. Y vemos a Jesucristo y hay muchos que dicen, no, Jesucristo tenía novia, Jesucristo se casó, tenía hijos. ¿Quién puso en esa mente todo eso? El espíritu que ya está obrando del anticristo. Y no es nuevo, porque eso ya viene desde antes, desde antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se ha querido hacer con la Biblia? ¿Qué es lo que se ha querido hacer con las cosas de Dios? Terminarlas, que ya no se hable, que ya no se diga, pero esa es la única manera que el ser humano va a encontrar el verdadero amor de Dios y la salvación de su alma. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama. Entonces, ¿cómo sabemos que el amor de Dios es constante, que está siempre con nosotros y lo seguirá haciendo y lo hará siempre? Es bueno que nos hagamos esta pregunta. Dios no se molesta por eso. No que dudemos, pero cuando el Señor estaba en la cruz, voy a tomar esto, no recuerdo el versículo, pero ya estaba crucificado, y le hace esta pregunta a su padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se iba a abandonar Dios a sí mismo? ¿Verdad? Pero el punto es, ¿se molesta Dios porque le hacemos preguntas? No, no se molesta cuando desobedecemos. Anteriormente, y voy a entrar en un tema un poco delicado porque no quiero sentirme que estoy juzgando a nadie, con todo respeto. Anteriormente, una mala palabra a nosotros se nos castigaba. Si se decía en radio o en la televisión, eran vetados y eran quitados. Ahora, las jovencitas no decían malas palabras, no eran léperas, se dice la palabra de Dios. Lo cortés es un dicho que se dice en el mundo, no quita lo valiente. No porque hable bien feo con malas palabras voy a ser más valeroso. Nos usamos un escudo para que crean que somos bravos y hablamos feo. Eso no nos hace valientes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que se ha perdido el temor reverente a Dios. Que los jóvenes de hoy no obedecen a sus padres, no ven a los padres como lo que son, quieren ser más que a los padres, viven una vida como les da la gana y hablamos como nos da la gana. Estamos en tiempos modernos, somos libres, ciertamente que sí, pero ¿por qué tienen que estar oyendo los demás las tonteras que hablamos? Si no escuchamos la palabra de Dios, pues queremos ver a TikTok, donde se hablan tremendas tonteras. Pero qué divertido. Pero si la palabra es que aburrido. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos poniendo más atención en el mundo que lo que Dios nos promete, que lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay tiempo para todo. Dice en Isaías, si no recuerdo el versículo, a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno, y a lo amargo se le dice dulce, y a lo dulce se le dice amargo, en estos tiempos, y así estamos. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están cercanos, la moral del ser humano se está denigrando más. Hay predicadores, he visto ciertos líderes religiosos que predican con maldiciones, con malas palabras. ¿Es eso bueno? No. Repito, lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que moderar nuestra boca, tenemos que moderar con respeto al Creador, ¿verdad? Pero ¿se enoja Dios porque le preguntamos? No, se enoja cuando lo desobedecemos. Pero también es bueno buscar en las cosas de Dios, en su palabra. Nos contesta afirmando, y la Biblia lo contesta en una respuesta espléndida y maravillosa. Romanos 8:37 al 39, mija. Dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mija, gracias. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Para dominar el mal, que es el que tiene controlado el mundo completamente, el espíritu del anticristo está activo tremendamente. Y los cristianos corren. Es que esa iglesia no me gusta, ese templo.
No vaya a ver el templo, vaya a buscar al Señor. Porque los tiempos están cerca y usted y yo y todos vamos a ser llamados a cuenta, más los cristianos. La semana pasada vimos que al que más se le da, más se le exige. Es que yo soy mejor que él, yo puedo predicar. Y luego, ¿por qué no lo hace? Dígame, yo me quito a un lado, venga y predique, enseñe. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos ama, y si somos realmente genuinos y transparentes con Dios, y verdaderamente viene ese arrepentimiento y ese entendimiento del amor de Dios en nuestro corazón, y estamos firmes en la palabra, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién? ¿El enemigo es poderoso? Claro que lo es, pero fíjese bien, que ni principados, ni potestades, ni nada creado nos separará del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Para los más poderosos, para los poderes de este mundo, el más alto, el poder más alto. Si nosotros vamos con el Señor, ahí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, a ver, como grandes, maravillosas que tú no conoces. A ver, ¿cómo lo dice realmente? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes. Te voy a dar el entendimiento para que veas el gran amor que te tengo. Te tengo paciencia. Muchos vienen y aprenden la palabra de Dios y son un tesoro para el ministerio de la palabra de Dios. Pero les gana el mundo. Yo me voy, no, aquí no saco nada, ya saqué lo que podía. Ya me beneficié un poco y ya me voy a ver dónde más saco ganancia. ¿Será bueno eso? ¿Alguna vez el Señor agarró un azote? ¿Dios es amor? Sí, sí es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿qué nos dice? Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Aquel Jesucristo, aquel amor que envió al Padre una vez en el templo, no recuerdo dónde está, llegó, hizo un azote y les tumbó mesas y todos los que estaban vendiendo ahí en el templo. Y luego les dijo, porque ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. Es lo que está pasando genuinamente, verdaderamente. ¿En todos? No en todos, pero en la mayoría. ¿Es malo que el pastor viva del evangelio? No. Y lo digo y lo repito, pero que se pase de vivo del evangelio, sí, es pecado, porque está abusando de lo que no es de él. Estoy de acuerdo que Dios es amor, pero también es justo y que también va a pedir cuentas. Y no nomás al pastor. Por eso a mí no me gusta juzgar a ningún pastor y no hablo de nadie en particular. Diría un hermano por ahí aquí de la iglesia que dijo, si te quedó el saco, póntelo. ¿Verdad? Pues no estoy hablando de nadie en particular, es general. Muchos dicen, vamos a poner una iglesia para sacar dinero. La manera que podemos sacar dinero. No, un templo no, y no es iglesia, es templo. Un templo no se pone para sacar dinero. Las mismas personas por su convicción van a aportar para sostener el ministerio de la iglesia. El punto a donde iba es de que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, que subió a la cruz y murió por ti y por mí, un día se enojó y dijo, el celo de tu casa me consume. Y echó a todos los que no estaban haciendo realmente la obra del Señor ahí, sino haciendo negocio en la casa del Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La respuesta espléndida ya la vimos, que lo que nos dijo el Señor, que nos separará del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? No queda la menor duda que en ocasiones adversas en nuestra vida, la soledad, las tribulaciones,
el sufrimiento, las necesidades debilitan de tal manera la consistencia de nuestra fe. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Dijo el Señor ahí en Mateo 4:4. Le contestó al enemigo. Vamos a ver con qué alimento. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mija. El alimento espiritual para el ser humano, para el creyente, es la palabra de Dios. La oración. Y si puede hacer más, hágalo. Porque Dios es amor, pero también es justo. Porque un día va a llegar a pedir que cuentas. Dice, como dice que estaremos presentes en el tribunal de Cristo 5 días. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. ¿A quién está hablando? A la iglesia, a los hermanos, aquellos que exigen que se hagan las cosas como yo quiero, pues que yo sea más que ese pastor. Dios no me puso aquí como pastor porque yo sé mucho, sino por su misericordia. Me puso a predicar la palabra de Dios porque me sacó de donde yo andaba. Yo no estaba en un, ¿cómo se dice? Monasterio. No estaba encerrado en algún lado. Andaba en el mundo como todos. Conozco el mundo. Conozco todo lo que se mueve en el mundo porque anduve muchos años en el mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de allí y me puso en el ministerio. Aunque a muchos no les agradó, hubo mucha resistencia, pero aún así Dios obró en gran manera y aquí estamos y de aquí no nos vamos hasta que Dios quiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos? ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios o estoy haciendo lo correcto que a mí me conviene o lo que el enemigo me dicta a mí? Porque déjeme decirle una cosa, que el primero que llega y se sienta en las bancas, ¿quién es? Y admiro adelante. No, deje de oír la palabra. Óyela, escúchala, pero yo te digo que sí hagas y que no. ¿Verdad? No te creas todo lo que dice el pastor. Son cosas que no son ciertas. ¿Verdad? Porque todas esas dudas y luego los problemas en la casa, la lucha diaria del vivir, los caminos de la vida, no son fáciles. Crear hijos, sostener casa, preocuparse por una, y es que ya no me quedan fuerzas. Dios es poder, si nos agarramos de Él y pues decimos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está afirmada mi fe. Ya lo dije, los afanes de la vida nos hacen flaquear, como en esos momentos en que pareciera que todo va a derrumbarse, cuando todas las cosas vienen en contra. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Y dijo el Señor, en este mundo tendréis tribulaciones. ¿A quién le gusta que le duela? ¿A quién le gusta enfermarse? ¿A quién le gusta tener problemas? Pues déjame decirte que todas las tribulaciones que tenemos en esta vida es con un propósito. Todas las enfermedades, todo aquello que acontece en nuestra vida cristiana, si estamos dedicados al Señor, tiene un propósito. Dijo Job que nomás las buenas y las malas no en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. Búscame dónde está en Job, mija, por favor. Porque lo repito mucho, pero nomás digo que Job, pero nunca doy la cita, ¿no? Que no vaya a pensarse que nomás estoy hablando por hablar, ¿verdad? Muchas de las veces quisiera yo explicar más, que se entienda más ese amor de Dios. Muchos cristianos han estado hasta de misioneros, predicando, enseñando, y el primer amor se les enfrió. ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfrió. Si usted va al templo, si va a alguna iglesia y va a buscarle defectos al pastor, le va a hallar muchos, porque somos seres humanos, también pagamos biles.
también comemos, también nos dormimos y si Dios lo quiere despertamos. ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué es? Job 2:10 Job 2:10, ¿qué dice? dice la palabra de Dios, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo, gracias. Recibiremos nomás lo bueno y lo malo no. ¿Por qué? ¿Quién le picaba a Job ahí? La mujer. Reniega de tu Dios y muérete. ¿Y quién le picaba a la mujer? Siempre hay alguien atrás. Siempre. ¿A quién le haces caso si yo soy su voz? Cuidado, no te vas a equivocar. Escuchar otra voz, ¿verdad? Y que no, estamos viendo que todo se derrumba y que no hay salida, ni en qué sostenernos o apoyarnos. Porque cuando estamos en problemas, hasta parece que todos aquellos que decían, yo soy tu amigo, yo te apoyo, yo, ¿sí? Ya nomás te vieron enfermo, ya nomás te vieron en la cárcel, ya nomás te vieron que no tienes riquezas y te dan la espalda. Pero déjame decirte que el que nunca falla es Cristo. Cristo nunca falla. Dios nunca falla. Lo que no debe fallar en ti es la fe en Dios. Si yo te platicara de dónde me ha sacado, cuántas veces me ha librado, pero sabes una cosa que no me gusta hacer mucho énfasis en mí, ni en los milagros, porque Dios hace milagros y grandes, pero yo no voy a predicar de milagros. Los milagros pasan y ahí se quedan. Gracias a Dios por ellos, no digo que no. Pero recuerda, Lázaro, el Señor lo resucitó. ¿Dónde está Lázaro ahorita? Y hay otros más que resucitaron en el Antiguo Testamento, Elías. ¿Dónde están? Muertos. ¿Qué se llevaron? La bendición de la fe, de la confianza en aquello que no se ve. No andamos por vista, andamos por fe, dice la palabra de Dios. Y esa es una realidad. Aquel que quiera. Porque muchos dicen, no, voy aquí y voy a quitarle el dinero a estos o a los otros. Porque, pues para eso es la iglesia. No, el ministerio de Dios es para ganar almas. Verdaderamente, llevarlas al cielo, enseñarles aquí, ciertamente que sí. Es el deber. Pero ahorita, ¿cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios? El mundo está encerrado en su mundo. Se bambalea nada más. Tienen comezón de oír, pero no de aceptar la palabra de Dios como es. Es que es muy aburrida. ¿Sí? Te voy a decir que estar en el lago de fuego va a ser más aburrido. En una oscuridad tremenda. Que según lo que dice la Biblia, que no sabes ni dónde estás, ni cuántos hay a tu alrededor. Dolor y llanto. Nomás quemándose. ¿Te quiero asustar? Ojalá lo hiciera, para que lo pensáramos tantito. Ojalá provocar en ti esa reacción, esa incomodidad de querer conocer más de la palabra de Dios, a fin de que tu alma sea salva. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Atender la palabra de Dios. Tienes tiempo para el fútbol, tienes tiempo para tus amigos, tienes tiempo para la familia, para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, para tus parientes, y no tienes tiempo para tu Creador, aquel que te prestó la vida, porque no es tuya, ni mía, es de Dios. Y cuando Él quiera, nos la quita. Es que Dios es bueno, sí, pero tiene un límite. La desobediencia trae consecuencias. Y más cuando hayas oído la palabra de Dios y sigues endurecida o endurecida en tu necedad, que Dios tiene que hacer lo que tú dices porque eres tú. Dios no concede necedades, suple necesidades, sí, pero no concede necedades de nadie. Dios no tiene consentidos. Dios no hace excepción de personas. No es como nosotros, porque soy morenito, soy más blanquito que aquel, ya, soy más mejor que él. No. Dios no hace excepción de personas, ni es racista, ni clasista.
En momentos difíciles, ¿a quién podemos acudir? A Dios, al Señor, a su misericordia, humillándonos. Como yo, tú exígele a Dios, tú exígele, Él prometió, y te vas a prosperar. Todo eso son puras mentiras. Dios ciertamente te prospera, pero cuando obedeces su palabra. Dios ciertamente te da todo, pero cuando estás ahí. Cuando no podemos ya ni sostenernos ni apoyarnos, viene nuestro encuentro el amor de Dios. Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias, amigo. ¿Más claro? Mas Dios engrandece su amor para con nosotros. Su paciencia es grande. Que envió a su Hijo para que nosotros fuéramos que salvos. Por eso dice, mas Dios engrandece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es por obras? No, no es por obras. Es por fe. Hay una fe que es una fe. Hay una gracia de Dios que es una gracia. El sol sale para todos, el aire corre para todos. La gracia común. Pero la gracia salvadora es la gracia que nos da en Cristo Jesús. La gracia de Dios. Por eso dice Efesios, porque no es de vosotros, es don. ¿Qué es un don? En Efesios 2:9. ¿Qué es el don? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. No lo merecíamos, pero Él lo manda. Entonces el amor de Dios nos levanta. Tal vez la duda persista y la pregunta siga siempre sin respuesta. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una lucha que insiste. No le creas, no es cierto. Hasta que el amor de Dios brilla con su potencia y sientes una caricia de Dios en tu cabeza. Ya no llores, ya no sufras. Aquí está mi hijo que ya pagó. Tienes necesidades, confía en mí. Clámame y yo te responderé. Ten fe en mí y yo te voy a suplir. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ha mostrado su amor. Y en ese instante, el amor de Dios, cuando entendemos nosotros, es como una luz brillante que nos deja iluminados y nos alumbra aquel camino oscuro que estaba delante de nosotros. Por eso es muy necesario que aprendamos a confiar completamente en Dios, para poder decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en su amor y en su verdad. Me confío. Hoy Dios te habla a ti, aunque seas creyente. ¿Qué estás haciendo con la salvación de tu alma que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te pidió que hicieras? No yo, Dios. Tú sabes lo que Dios te pidió. Y aquellos que no creen en Dios, es un momento, analiza, medita, ve, no te dejes engañar por los demás. Dios no existe, no hay Dios, dicen algunos, dice la Biblia, dicen los necios en Proverbios. No hay Dios, no hay Dios en su corazón, no hay Dios en su conciencia. En Romanos, no me recuerdo, dice, por eso Dios los entregó en un engaño, ¿verdad? Engañoso, algo así, en Romanos. El que dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso. Ese mero. Según el Tesalonicenses 2:11. Me equivoqué. Según el Tesalonicenses 2:11. Es que como tenemos también Tesalonicenses y Romanos, se me revuelven a veces. Dice la palabra de Dios, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean en la mentira. Para que crean en la mentira. ¿Han visto ustedes, gracias amiga, han visto ustedes los magos que salen por ahí en la televisión que desaparece la Estatua de la Libertad, pasa la muralla china y se queda uno, y camina en el aire el hombre? También. Hay otro que dobla cucharas y adivina. Poderes engañosos. ¿De dónde viene todo eso? Mire, ahí en 4:4 de 1 de Corintios, el Dios de este siglo. ¿Quién domina todo esto?
2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Pero ¿quién ciega los entendimientos de las personas? El Dios de este siglo. ¿Quién es el que tiene poder para controlar a este enemigo? Dios. El poder más alto. El Señor fue hasta abajo a sacar de allá de abajo y dice, subió llevando la cautividad. Es el único poder que puede separar las tinieblas de la luz. Ahí en Mateo 10:10, ¿qué nos dice? No, 4:10, perdón. Ahí mismo en el 4, pero el 10. Lo que le dice el Señor a Satanás, ¿qué le dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La victoria en nuestras manos. Dice el Evangelio de aquella promesa que fue hecha. Ay no, ya lo tengo en otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha mostrado su amor. Y aquí en Romanos el capítulo 8 vemos la obra poderosa del Espíritu Santo y nos muestra claramente el amor de Dios y la paciencia. La semana que entra, primeramente Dios, vamos a entrar en el capítulo 9 y vamos a ver el 5, del 1 al 5. Es una porción, las lecturas bíblicas las divido en 5 versículos o 6, dependiendo, y es la misma título general. El poder de Dios es todo el capítulo 8, el gran poder del Espíritu Santo, o la obra poderosa del Espíritu Santo, todo el capítulo 8. Vamos a entrar en el 9 y luego le digo que es el título principal, pero luego le ponemos título a las porciones de la palabra nosotros para que se entienda que ya se predicó esa, ¿verdad? Es un control más o menos. Espero que haya sido bendición para usted la palabra del Señor. Lo único que me resta de decir es que confiemos completamente en el Señor si realmente somos cristianos. No juzguemos, no paguemos mal con mal. Digamos los estatutos, los mandamientos que Dios ha establecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios está constantemente con nosotros, mostrándose. ¿Usted ha gozado del amor de Dios? Espero que sí, que tenga esa confianza como cristiano, si es cristiano, en que usted puede decir con confianza, le pido al Señor y el Señor me contesta. Si no me contesta mi oración, tengo que ver en qué estoy fallando, pedirle guianza. Señor, enséñame dónde está mi error, en dónde estoy fallando. Y eso debe ser constante. ¿Para qué? Para que me ayudes a cambiar esa situación. Porque yo solo no puedo. Porque sin ti nada podemos hacer. ¿Verdad? Y bajo esa enseñanza del amor de Dios, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendice tu palabra, bendice a todo aquel que con gusto oye tu palabra. Bendice tus siervos, Señor, tus iglesias, tu pueblo, Señor. Primeramente tu pueblo Israel y luego tu iglesia. Te pedimos que obres grandemente en estas situaciones. Sabemos que está escrito en tu palabra que todo esto iba a acontecer, pero que no es el fin, sino principios de dolores. Esperamos confiadamente, sabiendo que tú estás en control de todo, que tú no tienes nada de duda de tus promesas, que tú las cumples al pie de la letra. Bendice a aquellos que confiadamente están contigo y se estarán, porque nadie nos puede apartar del amor tuyo, Padre, porque estamos en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en ti, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones a los oyentes y a mis hermanos donde quiera que estén, en Cristo Jesús, en perdón de los pecados. Amén. Señor les bendiga.